supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la hora planificada de una más de las sesiones de esta serie que la Iglesia ha preparado para conocer el mensaje que Dios nos deja a través del libro de los Hechos. ¿Qué habíamos visto hasta ahora de este libro? Habíamos visto que después de Jesucristo viene al mundo para realizar su ministerio terrenal. Solo tuvo acceso al pueblo elegido por Dios, es decir, a Israel. Sin embargo, los planes de Dios eran salvar a todo el mundo. Por lo tanto, había algo pendiente y era lo que conocemos como el ministerio terrenal de Jesucristo. Es decir, Jesucristo continuando con su ministerio, pero distribuyendo y llegando a todo el mundo. Y esto no era posible para él, por lo tanto, después de cumplir su misión, él vuelve al Padre, pero continúa el ministerio terrenal a través de personas elegidas, que los llamamos apóstoles, y que habían sido preparadas por él mismo para que cumplan esa misión. Después del primer acontecer de la recepción del Espíritu Santo en Pentecostés, la gente no entendía lo que estaba pasando porque era la primera vez que se manifestaba el descenso del Espíritu Santo sobre los hombres y tuvieron algunas ideas erradas de lo que estaba sucediendo. Por eso es que Pablo, en su primer discurso al pueblo, es que les explica que lo que habían estado viendo y lo que habían presenciado no era nada más que el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado por los profetas y que los judíos y el pueblo elegido lo conocían porque estudiaban todos estos libros. Y les explicó que el hombre que habían despreciado, el hombre aquel que habían entregado a los romanos para ser crucificado, este hombre resucitó y Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios lo exaltó. Al oír esta prédica, 3.000 personas se convirtieron. De esa manera se forma la primera comunidad cristiana o la primera iglesia. Y esta iglesia, que estaba llena del Espíritu Santo, da los frutos que da el Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia se instruía. Es decir, no pensaban que al haber recibido el Espíritu Santo estaba todo resuelto. No, sino que comenzaba, es decir, una labor en la tierra. Y para eso era necesario seguir aprendiendo. Y esta iglesia lo hacía. Compartían todo lo que ellos tenían, mostrando el amor que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Adoraban permanentemente a Dios y lo demostraban respetando los mandatos de Jesucristo, como era la última cena. Pero no se quedaban ahí, no se conformaban con solo recibir, sino que era una iglesia que evangelizaba, que lo que recibían entendían que debería ser divulgado porque habían entendido que este era el ministerio terrenal que debería realizar con la intervención del Espíritu Santo. Pasado todo aquello, nuevamente se manifiesta el poder de Dios para llamar a más personas.
En este caso llama la atención con un milagro que ocurre en el templo. Se sana una persona que había estado paralítica durante toda su vida. Era de nacimiento y por 40 años. Y en esa su condición no podía encontrar su sustento, por los que personas lo llevaban a la puerta de una de las puertas del templo para que pidiera limosna. Cuando Pedro y Juan pasan por su lado, este mendigo les pide que le den limosna. Y Pedro le dice: plata no tengo, oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué era lo que tenía? Algo mejor, mucho mejor de lo que él estaba pidiendo. Y eso es, decíamos, lo que Dios hace con nosotros. Lo que hace Pablo a la reacción de las personas que iban a ellos para decirles y reconocerles el milagro que estaban observando, les dice: no hemos sido nosotros los que hemos hecho el milagro, porque no tenemos ni el poder ni el amor para poder realizarlo. Y aprovecha la oportunidad Pablo para dar el segundo discurso cristocéntrico del Evangelio. Es decir, desvía la atención hacia ellos para poner su atención hacia Cristo. Hasta ahí habíamos visto hasta la anterior sesión. Bueno, ¿qué ocurre luego? ¿Qué ocurre luego de que Pedro habla a ese pueblo que estaba todavía maravillado por el milagro que habían observado y que le decían: Pedro, qué hermosa cosa has hecho? Y Pedro decía: no he sido yo. El que ha hecho esto es el Jesús que ustedes rechazaron, el Jesús que ustedes entregaron a los romanos, y cuando Pilato decidió liberarlo, porque tenía esa potestad, ustedes prefirieron que liberen a un asesino como Barrabás. Ese Jesús que ustedes rechazaron resucitó, y de eso nosotros somos testigos, y Él es el único que tiene el poder, porque el Señor Dios lo ha glorificado, lo ha hecho Señor y Cristo a nosotros. Y cuando estaba en esa prédica, los que estaban escuchando y eran autoridades en el templo y en Jerusalén, no les gusta lo que había, y por eso someten a juicio a estos apóstoles. Los versículos 1 y 2 del capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, es decir, cuando estaban predicándoles el Evangelio, dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Se ofendieron por aquello. ¿Pero por qué se ofendieron? Porque habían visto un milagro, algo real que lo podían observar, y escucharon lo que decían aquellos que habían realizado el milagro. Y no les gustó escuchar esto. Pero veamos quiénes eran los que se oponían a ese discurso o a esa prédica que estaba dando Pedro. Dice primero los sacerdotes. Dice el jefe de la guardia del templo y los saduceos. 3 tipos de personas. Y lo asombroso es que este mismo grupo de personas fueron los que habían participado en el apresamiento y la crucifixión de Cristo.
Es decir, fueron las mismas personas que se opusieron a Cristo, ahora se estaban oponiendo a la propagación del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacían? ¿Qué justificativo podrían tener para hacer esto? Veamos uno por uno estos grupos. Los sacerdotes. Los sacerdotes, porque tenían una influencia especial ante el pueblo, pues eran los intercesores de Dios ante los hombres. Y ahora escuchaban a otras personas que estaban hablando en nombre de Dios y de Jesucristo. Entonces decía, bueno, esto no es algo que ellos deban hacer, esto nos corresponde a nosotros. Pero además lo hacían porque ellos recibían las ofrendas y esa era parte de su sustento. Entonces decía, cuando estos señores están predicando respecto a la muerte y resurrección de Jesucristo, están diciendo que la muerte de Jesucristo era única y suficiente para salvación, que ya no eran necesarias otras ofrendas. Entonces peligra pues nuestros ingresos, porque ya no, dicen que ya no hay necesidad de hacer ofrendas, por lo menos del tipo que Moisés había ordenado. Entonces tenían problemas también de interés personal. Y por eso es que ellos se oponían. ¿Qué pasa con el jefe de la guardia? El jefe de la guardia policial del templo era el encargado de mantener el orden. Tenían un rango sacerdotal, es decir, solo eran inferiores al sumo sacerdote, tenían poder. ¿Y cómo eran sustentados ellos? Con los recursos del templo y que provenían de las ofrendas que se hacían al templo. Entonces, nuevamente, como la prédica de Pedro decía que el sacrificio de Jesús era suficiente para obtener la salvación, pues ya no eran necesarias las ofrendas y en realidad ya no era necesario ni el templo. Entonces decían, podemos perder también nuestro sustento. Tenían una motivación que estaba lejos de lo que creían de Dios. El otro grupo eran de los saduceos. Estos eran miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa judía. Y ellos, en su interpretación de la palabra, no creían en la resurrección. Estos fueron líderes religiosos que obtenían recursos por cooperar con los romanos, porque ellos habían transado con los romanos para hacerse cargo del templo y evitar que haya problemas. Eran aristócratas y acaudalados. Esta gente formaba el grupo de los saduceos. Entonces, veían a los apóstoles, a Pedro con esa prédica, como agitadores y herejes. Como agitadores porque, dice, están diciendo a las personas que toda nuestra tradición no sirve. Y entonces va a haber conflictos internamente entre nosotros, como lo hubo ciertamente. Y eso va a alterar el orden en Israel y nosotros tenemos compromiso con los romanos de mantener el orden. Por lo tanto, no nos conviene que esto siga produciéndose de esa manera. Entonces, estaban disgustados con lo que estaban haciendo estos apóstoles. Pero también estaban perturbados porque decían, pero nos están hablando de la resurrección. Y nosotros creemos que no hay resurrección. Si esa es la base de la prédica de ese evangelio, pues están diciendo que nosotros estamos errados y no lo podemos reconocer. Esas eran las personas que se oponían al discurso de Pedro. Y como ellos tenían el poder
terrenal, pues tomaron acciones. ¿Qué hicieron ellos? Apresaron a Pedro y a Juan y los encarcelaron. El versículo 3 de este capítulo dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Con la intención de que no sigan predicando este evangelio, no sigan haciendo escuchar a las personas este evangelio, los apresaron. Y como no podían, por la hora a la que los apresaron, no podían llamar al concilio para ser juzgados, pues los metieron a la cárcel hasta esperar el día siguiente. Posiblemente su intención también era asustar a la gente que había escuchado esa prédica, mandándoles un mensaje, ¿no?, para que no sigan escuchando aquello, porque tendría consecuencias. Pero, ¿cuál fue la reacción de las personas que escucharon el mensaje? El versículo 4 de este capítulo dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Estas personas que tenían autoridad y que arrestaron a Pedro y Juan, no podían arrestar al evangelio. Podían arrestar a las personas, pero no el mensaje. Y el mensaje llegó donde debería llegar. 5,000 personas más creyeron, pese a las amenazas sutiles que les había sido enviada. El mensaje de Dios no va a parar. Las personas podrán sufrir, pero su mensaje no. Bueno, los apresaron para que al día siguiente sean juzgados. ¿Qué pasó al día siguiente? Los versículos 5 y la primera parte del 7 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron. Esta reunión se la conoce como el concilio judío, o también llamado el Senedrín, y estaba compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote, que era el que precedía. Este era el mismo Sanedrín, eran las mismas personas que habían juzgado a Jesús. La mayoría de sus miembros eran saduceos. Entonces ya se podía esperar que no iba a ser un juicio correcto. Anás, que se lo menciona, que era realmente el sumo sacerdote, pero que cuando Roma invadió no le gustó y lo destituyeron. Fueron los romanos los que destituyen al sumo sacerdote y pusieron en su lugar a Caifás, el yerno de aquel. Pero como los judíos todavía mantenían la tradición, es que ambos estaban juntos en el concilio, Anás y Caifás. Y ellos dos jugaron un papel significativo en el juicio de Jesús, si recuerdan ese juicio. Estas personas estaban más interesadas en su reputación que en la posición que tenían con Dios. Se suponía que estos sumos sacerdotes conocían la voluntad de Dios para el pueblo, porque eran los intercesores directos. Pero como estaban influenciados por los romanos, y en este caso Caifás era nombrado por los romanos, por lo tanto, él quería cuidar esa relación con los romanos antes que cuidar su relación con Dios. No les gustó entonces que el hombre que ellos habían juzgado y habían entregado a los romanos
supuestamente por el bien del pueblo, no les gustó que este señor tenga seguidores y que estén proclamando de una manera persistente y estén mostrando milagros. Porque decían, si esto prosigue así nos van a ver como los traidores, que nosotros hemos traicionado al pueblo. No podían admitir que estaban equivocados. ¿Qué ocurrió cuando le cuando le lanzaron preguntas a Pedro en el Sanedrín? Los versículos 7b al 12 dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le estaban diciendo, ¿con qué autoridad ustedes han sanado a ese inválido? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha sido venida a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¡Qué tremendo! ¿Y a quiénes se los estaba diciendo? A los que habían condenado a Jesús. Seguramente algunos de ellos se rasgaron la cabeza y dijeron: ¿para qué hemos preguntado? Porque les estaba dando directamente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no podía nada más que predicar lo que había predicado en Pentecostés y en la puerta del templo. Y estaba volviendo a dar ese discurso cristocéntrico. Y esto evidencia una cosa: que no era Pedro el que estaba hablando, era Jesús mismo. Y con eso se evidencia y es el cumplimiento de la promesa que le había hecho Jesús a Pedro. Y le había dicho: no tengas miedo cuando estés preso, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Y se las estaba poniendo. Pedro les estaba diciendo: el hombre que fue sanado, del que ustedes me preguntan, fue sanado por Jesús, a quien ustedes han condenado y han mandado a ser crucificado. A ese Jesús Dios lo resucitó y lo hizo Cristo y Señor, lo exaltó al máximo. Pero también le dice: la piedra que desecharon los constructores, y les estaba diciendo con eso: ustedes que dicen conocer la voluntad de Dios, no pudieron reconocer al Salvador y lo desecharon. Dice: esa piedra que ustedes desecharon pasó a ser la cabeza de ángulo. ¿Y qué debemos entender por eso? La cabeza de un ángulo es, si ustedes ven un triángulo, encima, la que une a otras dos porciones. Ella es la que las mantiene unidas. Sin ella podrían alejarse. Y les estaba diciendo: Jesús pasó a ser esa piedra de ángulo. Sin él no habría iglesia, y no puede haber iglesia. Él es el que une la iglesia. Sin él no podría soportarse. Y cuando les dijo: Jesús es el único Salvador y no hay otro nombre dado a los hombres, muchos de los del Sanedrín se molestaron porque no aceptaban que ellos estaban equivocados. Porque ellos pensaban que por las obras y los rituales que ellos habían preparado para el cumplimiento de la ley, el hombre estaba aceptado por Dios.
Eran sus tradiciones más importantes que el mensaje de Dios mismo. Se habían desviado y no querían reconocer eso que habían hecho. ¿Qué hicieron entonces los del Sanedrín, al escuchar todo este discurso de Pedro? Los versículos 13 a 17 de este capítulo 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y vean ahí algo interesante. Aunque ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban escuchando, pese a ser letrados, conocedores de la palabra, y que Pedro y Juan apenas eran unos hombres vulgares que no eran letrados, supuestamente ellos tenían una gran ventaja frente a ellos, no pudieron contrarrestar lo que ellos decían. No podían encontrar algo de qué acusarlos. No podían entonces castigarlos porque no habían infringido la ley, solo habían realizado un milagro. Y este milagro atrajo a mucha gente de la ciudad. Y ellos mismos estaban viendo a aquel hombre que había sido sanado porque todos lo conocían. Era el limosnero que durante 40 años había sido llevado todos los días al templo a pedir limosna. Todos lo conocían y ahora lo veían sano. Ellos decían: es cierto, hay manifestaciones y no hay nada de lo que han dicho que no esté escrito por los profetas. Deberíamos haberlos entendido. Pero en su posición y para guardar su posición decía o creían que deberían oponerse a esa predicación de la verdad. ¿Por qué? Porque el reconocer los iba a acusar delante del pueblo a que ellos habían sido los que habían matado a Jesucristo. Entonces, ¿qué podían hacer? Se encontraban acorralados. Hablan cosas de las cuales estamos en contra y sin embargo, de todo lo que han hablado tienen razón y además hay un enfermo milagrosamente sanado. ¿Qué podemos hacer contra eso? Entonces dice: solo los amenazaremos para que no divulguen más la verdad. Solo los amenazaremos. ¿Qué hizo Pedro ante eso? Los versículos 18 al 22 del capítulo 4 dice: y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué hacemos? Solo los amenazaremos. Pero vean la respuesta de Pedro. Ustedes, que son intermediarios de Dios ante el pueblo, díganos en su juicio, o en su sano juicio, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a ustedes? ¿A Dios o al hombre? ¿Qué respuesta podían esperar de ellos?
si ellos predicaban la obediencia a Dios. Vean cómo Dios arrincona a los que se crean sabios. Aquellos que se creían más que santos, cómo Dios los arrincona. ¿Y a través de quién? A través de gente supuestamente vulgar. Dios escogió, ¿qué dice la palabra? Lo peor que había para avergonzar a los sabios. ¿Cuál sería tu respuesta ante una situación parecida? Que seguramente la vivimos cada vez que nos encontramos con gente y nos empiezan a atacar. Y cuando esa gente tiene poder, como si no haces esto estás despedido del trabajo, ¿qué harías tú? Y hemos visto lo que hacía Pedro, estando preso y estando juzgado por aquel mismo tribunal que había mandado a Jesús a la muerte. A él también podían hacerlo, pero ellos dijeron: tenemos que obedecer a Dios. ¿Crees que Jesús es tu único y suficiente Salvador? ¿O todavía crees que lo que te salva es venir a la iglesia? ¿Participar en la iglesia? En resumen, ¿de qué hablamos hoy? Veíamos que Pedro aprovecha la multitud que se había juntado para ver el milagro que había sucedido, aprovecha para predicar la palabra. Y 5,000 hombres creen y glorifican a Dios. Al oír esto y al ver lo que estaba sucediendo, los mismos miembros que habían juzgado a Jesucristo no hace mucho tiempo y lo habían condenado, se escandalizaron. Dijeron: nos descubrieron. ¿Por qué? Porque no convenía a sus intereses, ni a su propio criterio, ni a su posición frente a los romanos. Si la gente empieza a hacer caso de esto, ya no vienen al templo, ya no hay ofrendas, ¿nosotros de qué vivimos? Y además, ¿qué van a decir los romanos con los que nosotros nos hemos comprometido a mantener la paz? Ellos estaban pensando en todo menos en Dios. Entonces los arrestan con la intención seguramente de condenarlos. Pero ante la defensa de Pedro de la exposición de un evangelio cristocéntrico, no los pueden condenar porque la evidencia que estaban observando apoyaba todo lo que estaban diciendo. Y además Pedro les recordaba: esto está escrito en los profetas, y ellos lo conocían, pero no querían aceptar que estaban equivocados. No querían reconocer su equivocación, y el único camino que encuentran es decirles: les prohibiremos que sigan predicando aquello. Creo que eso todavía está sucediendo en muchos lados. Pero la respuesta de Pedro y Juan fue contundente. No podemos obedecer al hombre, debemos obedecer a Dios. Y creo que esa debería ser la posición nuestra en cualquier momento y circunstancia donde se nos empieza a querer juzgar por la prédica del Evangelio o por los pensamientos y vida que tenemos en nuestra relación con Jesucristo. Que Dios los bendiga en esta semana, mis hermanos. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.